Todos sabemos que es muy complicado transmitir a alguien la afición por la lectura o crear en los niños el hábito lector. No voy a entrar en esos debates. También entiendo que hay gente que no le guste leer y lo respeto, tampoco voy a ir por ahí. Pero sin embargo hay personas que seguro que muchos de vosotros que sois lectores podéis reconocer que cuando hablamos de libros o de leer argumentan lo siguiente. Me encantaría leer, pero es que no tengo tiempo. Entre el trabajo, los niños, la casa... Yo ya leería, pero es que no me concentro con todo lo que tengo en la cabeza. Con todos los informes que tengo que leer en el trabajo, no me apetece luego llegar a casa y leer un libro. La verdad es que me engancho tanto a las series que no encuentro el momento para leer. Es que últimamente comienzo libros y no acaban de engancharme. Para estas personas que yo considero lectores potenciales, que no leen aludiendo a razones parecidas a las que he comentado, va dedicado este vídeo. Porque comienza el verano y para muchos se abre la época de vacaciones. Un periodo que puede dar mucho de sí para activar el hábito lector. Pues atentos porque voy a enumerar una serie de medidas que a mí se me han ocurrido que podrían ayudar a dar este paso. Yo personalmente no las necesito porque leo por defecto, aunque sí las pongo en práctica. Y seguramente muchos de los que me estáis viendo ahora mismo tampoco las necesitéis porque como yo sois lectores habituales. Pero si tú sin embargo eres de esas personas que te gustaría aprovechar las vacaciones para leer un poco más, quizás lo que cuente hoy te pueda servir. Abro antes un paréntesis para aclarar que ya sé que no todo el mundo tiene vacaciones, que ya sé que no todo el mundo puede coger las vacaciones ahora en verano y que ya sé que quienes cogéis vacaciones en verano no siempre cogéis 30 días de vacaciones. Yo soy el primero que no lo hago. Pero bueno, como siempre digo, esto no es más que una excusa para venir aquí y hablar de libros. Atentos porque comienzo. Bienvenidos una semana más a Palabra de Lector. Como he dicho, y seguramente a vosotros también os pase, no hace falta irme muy lejos de mi círculo cercano para detectar personas que alguna vez se han dirigido a mí diciéndome que les gustaría leer, que les gustaría dedicar un poco más de tiempo al año a la lectura, pero que por circunstancias no encuentran la manera de hacerlo. Yo he anotado por eso 6 medidas muy fáciles que nos pueden servir si queremos dar ese paso. Medidas fáciles todas ellas, tampoco me he roto la cabeza y con un poco de intención y de voluntad seguramente las podráis poner en práctica. Parece obvio, parece también un poco radical, pero la realidad es que si no tenemos tiempo para leer en nuestro día normal, rasquemos unos minutos al día. ¿Y qué minutos son buenos? Los primeros minutos del día. En la vorágine del verano, de los planes, las actividades, el estar con gente, contar con unos minutos de tranquilidad que son solo tuyos, es de agradecer. Los primeros minutos del día, cuando todos los demás duermen, son los que podemos aprovechar para dedicarlos a lo que queramos. Del mismo modo que hay gente que madruga un poco más que los demás para ir a entrenar, o hay gente que madruga un poco más para salir de paseo con su perro, tú puedes rascar 20-30 minutos al día para dedicarlos a la lectura. Y el verano y las vacaciones es un buen momento para hacer esto, porque yo entiendo que en nuestra rutina habitual, en nuestro día a día, robar 20-30 minutos de sueño es algo impensable, pero en vacaciones estamos más relajados, más tranquilos, no necesitamos dormir tantas horas y además siempre podremos recuperar estos minutos de sueño en la siesta. Leyendo 20-30 minutos diarios, en un mes de vacaciones podemos fácilmente leer un par de novelas. ¿Y qué títulos? Por ejemplo, recomiendo si te planteas levantarte 20-30 minutos antes para leer un rato antes de que los demás se despierten. Por ejemplo, cualquier título de Stephen King. Entiendo que estas primeras horas de la mañana no vamos a enfrentarnos a una lectura muy sesuda y Stephen King lo que nos permite es una lectura dinámica que seguramente nos atrape y nos enganche desde el principio. Si no sois amigos del terror, podéis leer Dolores Claiborne, una de mis últimas lecturas de Stephen King, de las que os hablé hace muy poco. Y sin embargo, si queréis coquetear un poquito más con el terror, os recomiendo mi novela preferida de Stephen King, que es Cementerio de Animales. Con la ventaja además que estas novelas de día dan menos miedo que de noche. Y atentos ahora a la segunda medida que propongo que nos puede ayudar a leer un poco más. Esto en realidad, lo de llevar un libro siempre encima, puede ser aplicable a todo el año.
Nunca sabes cuándo puede surgir el momento adecuado para leer. Una sala de espera, una espera accidental, es decir, alguien con quien has quedado que llega tarde, el transporte público, retrasos en un aeropuerto, el rato que estamos en la piscina, en la playa, en la montaña. Si estás haciendo turismo y te sientas un rato a tomar un café, cualquiera de esos momentos es un buen momento para leer un rato. Y me diréis, igual es un poco rollo ir todo el día cargado con un libro por si nos surge un momento para leer. Bueno, la verdad es que hoy en día es bastante fácil que podamos llevar en cualquier dispositivo o en un ebook una novela sin necesidad de cargar con ella. Pero por otro lado, si queréis leer en físico porque no os gusta leer en digital o no tenéis un dispositivo adecuado, hay muchas ediciones que están pensadas para su fácil transporte. Se me ocurre, por ejemplo, esta colección de Pequeños Placeres, novelas que no ocupan mucho en tamaño, muchas de ellas son muy breves y que además tienen una selección de títulos muy recomendable. Y vamos ahora con una medida muy sencilla. Es decir, genera un ambiente atractivo. Acompaña el momento de lectura con aquello que te haga disfrutar. Por ejemplo, una taza de café, un vino, una cerveza, algo rico de picar que te guste. Pon de fondo tu música preferida. Enciende una vela con un aroma que te relaje. Cualquier estímulo que te ayude a entrar en un estado de disfrute será bien recibido. Porque la intención es identificar el momento de lectura con un momento atractivo, placentero, exclusivo, lo que en general llamamos tiempo de calidad. Yo me pondría cómodo, me serviría una copa de vino tinto y elegiría un autor o una autora con la que sé que voy a disfrutar. Por ejemplo, Agatha Christie, y yo os recomiendo 10 negritos, uno de mis títulos preferidos de la autora. Quizás el siguiente consejo no sea para todo el mundo, pero puede ser útil. Si tú eres de esas personas súper organizadas que tienes que tenerlo todo pautado, qué se va a hacer, dónde se va a ir, a qué hora, con quién se va a estar, qué vamos a hacer mañana, te recomiendo que organices la lectura como una actividad más que tengas planeada para ese día. Porque así no estarás todo el día pensando a ver cuándo saco un momento para leer, sino que ya lo habrás agendado, ya lo tendrás en tu organización diaria y ya sabrás exactamente qué momento del día has reservado para leer unos minutos. Si vas a poner en práctica esta medida y vas a hacer una lectura muy organizada, yo te recomiendo algún clásico como Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós, que aunque es una novela muy larga, está muy dividida en partes y capítulos, se puede dosificar muy bien, pese a lo larga que es una lectura que fluye muy bien, así que toma nota de este título que te puede venir muy bien. Y atentos a la siguiente medida que yo la pongo en práctica de manera continua. Es habitual que si solo lees ocasionalmente, en el momento que te planteas leer un libro, te surja la duda de qué leo. Y lo más habitual es ir a una librería y dejarnos llevar por alguna pauta de marketing, porque han colocado una novela de forma estratégica, porque hay una novela que tiene muchos ejemplares, porque hay una novela promocionada. Bueno, es fácil que vayamos a un título que nos entra por los ojos o que nos lo han puesto en bandeja en la librería. Y puede ocurrir también que compres esa novela y cuando llegas a casa te pones a leer y no es lo que esperabas o no te está enganchando del todo. Y la oportunidad que había surgido de que leyeras por fin un libro se desvanece de repente. Por eso yo recomiendo que veáis algún canal de YouTube, algún canal de Instagram donde recomienden libros. Los hay de todo tipo, quienes hablan de clásicos, quienes hablan de literatura gótica, quienes hablan de novela gráfica, y que os hagáis un listado de aquellos títulos que por lo que sea os llaman la atención y que creáis que os pueden encajar. Yo, por ejemplo, soy muy contagiable y cuando escucho a alguien hablar con entusiasmo de una lectura, de un título, enseguida me apetece leerla. Y me imagino que lo mismo que me ocurre a mí le ocurrirá a otras personas. Y eso precisamente es lo que os ocurrió a algunos de vosotros, así me lo habéis hecho saber, cuando hablé hace poco de una de las lecturas que se había convertido en uno de mis títulos preferidos, que es El gato pardo. Por lo que si queréis poner a prueba esta medida, yo os recomiendo ver el vídeo que hice sobre esta lectura y os recomiendo por ende leer El gato pardo. Y la última medida que voy a proponer quizás te dé un poco de pereza, pero en realidad es más fácil de lo que parece.
Y es que la lectura es una actividad que practicamos en solitario y eso quizás sea lo bueno además, que podemos leer lo que queramos, cuando queramos y al ritmo que queramos. Pero quizás tú en este momento necesites el respaldo de otros lectores o convertir esta actividad, que es un poco más solitaria, en algo más social. Pero quizás la idea de organizar un grupo de lectura suena un poco a club, de tener que gestionar algo, tener que establecer unas bases, cómo vamos a coordinarnos, cómo vamos a dividir la lectura, cómo vamos a comunicarnos. Bueno, olvidaros un poco de algo tan reglado y pensar en un grupo más informal y desenfadado. Coméntaselo a 2 o 3 personas que tengas alrededor, familiares, amigos, vecinos, gente del pueblo, que quizás se animen y entre todos podáis generar una dinámica de lectura. Si lo ves complicado, no te preocupes porque en Instagram y en YouTube se postulan un montón de grupos de lectura para realizar lecturas conjuntas y no creo que sea complicado acceder a uno de estos grupos si te interesa la lectura. Y una recomendación que se me ocurre si te animas a leer en grupo o con otra persona es esta que tengo aquí, Vestido de novia, de Pierre Lemaitre, una novela de ritmo adictivo, de ritmo de thriller, con giros inesperados y que os permitirá elaborar vuestras propias interpretaciones, vuestras teorías y seguir vuestras pesquisas. Es una novela que da mucho juego para leerla acompañado. Y hasta aquí este vídeo, hasta aquí estas medidas que se me han ocurrido para ayudarte a que este verano en tus vacaciones puedas animarte a leer un poco más de lo habitual. Si no es tu caso, pero estás viendo este vídeo porque ya eres lector, te animo a que me dejes en comentarios alguna otra medida que se te ocurra o que la recomiendes para que seamos cada vez más lectores. Gracias, como siempre, si aún estáis por aquí, por haberme acompañado durante estos minutos. Vuelvo en un siguiente vídeo para comentar y hasta entonces espero que disfrutéis de vuestras lecturas. ¡Hasta luego!